Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tengo que reajustar mi estado mental ahora mismo. Tengo que alejarme de la obsesión que tengo con Picrit. Si no me mira, si quiere alguien tan perfecto, sublime y celestial como Kumpi, es asunto suyo. ¿Por qué me importaría? Soy quien soy. Si a alguien no le gusto, que así sea. Me gusto a mí mismo y eso es suficiente. Tomé una respiración profunda, me senté derecho, pensando en sentarme aquí un rato y luego volver a entrar, pero entonces mis ojos se movieron y vi a alguien caminando hacia mí. Vi a Sky y otros amigos estaban caminando y conversando con un humor alegre. Cuando me vieron sentada ahí, se detuvieron. Este era el lugar habitual donde solía esperar a los clientes que había concertado, donde los anfitriones salían a recibir a los clientes desde que se bajaban del coche. Tal vez alguien lo había llamado con anticipación para invitarlo a beber esta noche. Nos miramos a la cara, ninguno de los dos apartó la mirada. Pi Sky me miró con una expresión que decía claramente: "Aléjate de mí, Guayu". Le devolvía la mirada con una mirada que decía: "Me quedaré aquí, si no te gusta, es tu problema". Cuando vio que estaba siendo tan molesto, supo que hoy estaba actuando de forma extraña y que no valía la pena meterse conmigo. Pi Sky negó con la cabeza y se alejó por otro lado. Me senté ahí un rato, solo esperando estar seguro de que podía cambiar mi estado de ánimo al modo divertido de trabajar. Luego me levanté, ajustando mi camisa y mi collar para que estuvieran en su lugar. En el momento en que levanté la cabeza, me encontré con un grupo de clientes que entraban. Uno de ellos exclamó voluntariamente y se tapó la boca con la mano. Probablemente yo era el tipo de persona que les gustaba. Asentí con la cabeza saludando y sonreí. El grupo entero gritó. Pasé junto a ellas hacia el interior, seguro de que consiguiera clientes esa noche. Y fue tal como lo esperaba. Unos minutos después, me llamaron para entender a ese grupo de clientes. Sonreí con toda mi buena voluntad. No pasó mucho tiempo antes de que los asientos del bar se llenaran de gente que venía a pasar la noche. Cuando la banda subió al escenario, todo se llenó de luces, alcohol, cervezas y canciones divertidas que todos cantaban y bailaban junto con los músicos. Yo era igual, soy tanto del tipo bailador como del tipo bebedor. Bailar y chocar vasos es algo que se me da muy bien. Entré en el vestuario de los anfitriones, donde muchos se estaban preparando. Los shows de cada momento y cada día son diferentes. A veces, otro grupo de anfitriones, guapos, musculosos y sexys, se quitan la camisa para mostrar sus músculos y bailan de una manera muy provocativa. Pero nuestro grupo será de otro estilo para que haya variedad. Un estilo de grupo de chicos geniales. La ropa estará completa, pero la levantaremos para mostrar. Bailamos en un grupo de 5 personas, cada persona con su propio encanto. Guapos, geniales, seductores, todo en un solo paquete. ¿Están listos?, preguntó el personal al entrar. Sí, respondimos mis amigos y yo. Pero entonces él señaló mi cuello. ¿Eso es intencional? Me giré para mirarme en el espejo y tuve que reírme cuando vi que había una marca de beso labial rojo manchando mi cuello. Llevaba una camiseta blanca de cuello ancho y cuando la abrí, se veía aún más claro que estaba manchado desde la clavícula hasta la línea de la mandíbula cerca de mis labios. No, señor. Cogí un pañuelo de papel para limpiarlo, pero luego cambié de opinión. Dejarlo así está bien. Subimos a la pista mientras las luces se apagaban. Cuando la música comenzó a sonar, las luces se encendieron intensamente. Cuando empezaron a bailar, el público de abajo bailaba y cantaba al mismo tiempo. El ritmo pesado hizo que sintiera la sangre bombear y el corazón latir con fuerza. Los gritos se escuchaban cada cierto tiempo cuando cada anfitrión comenzaba a abrir su camisa para mostrar su pecho, abdominales, tatuajes o mover la cintura con fuerza al ritmo de la música, hasta que llegó el final de la canción. Normalmente terminamos posando de forma genial o sexy,
Hoy me toca bailar en el centro. En el momento en que giré para avanzar, me quité la camisa por la cabeza y la deslicé hasta mi muñeca, antes de dejar caer las rodillas al suelo en una postura de rodillas con las piernas abiertas. Mis muñecas estaban juntas frente a mí como si estuvieran atadas. Sacudí ligeramente la cabeza, incliné la cara un poco hacia arriba y miré al público. Los gritos eran ensordecedores, la marca de beso en mi cuello y mi postura hacía parecer que estaba tanto dispuesto como obligado a ofrecer mi cuerpo. Sonreí, antes de levantarme y ponerme la camisa de nuevo. Cuando regresé al vestidor, mis amigos me molestaron sobre con quién había estado. Me dijeron que estaba robando la escena. Solo Tai me hizo señas para que los siguiera a la esquina donde estaban los casilleros. ¿Qué tienes que decir?, dijo Tai. ¿Qué? Lo de la pista hace un momento. Oh, ¿no te gustó? Vi que a todo el mundo le gustó. Para hacer un buen espectáculo tienes que tener sentimientos, ¿sabes? No creo que fueran sentimientos. Parecía que estabas resentido por algo. Tai se acercó, apoyó las manos en los casilleros, impidiéndome apartar la cara o huir. Habla, ordenó Tai. ¿Cómo no podía escapar? Confesé. Le conté a Tai sobre lo que había sucedido entre Picrit, Kumpit y yo. Cuando terminé, Tai hizo un sonido de desaprobación. Tonto, eso duele de verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a parar. Me encogí de hombros. Es suficiente, ¿estás seguro?